Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Okay. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la palabra que abres delante de nuestros ojos y nos enseñas. Gracias porque tú eres bueno y tu palabra se revela a nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Empiezo compartiendo pantalla. Primero vamos a reducir aquí. Y ahora sí, empiezo compartiendo pantalla. Vamos a recordar lo que hemos estudiado el día miércoles pasado. Muy bien, acá está. Dijimos que estábamos estudiando 10 aspectos de la creación del hombre. Y hasta ahora hemos estudiado el primer aspecto. Hemos sido creados por la Trinidad. Recuerdan que el texto habla de que Dios estaba hablando en Trinidad. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los ángeles no tienen ni la imagen ni la semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios no puede haber estado hablando con los ángeles. Dios estaba hablando con la Trinidad, que ya hemos estudiado en el pasado, creados por la Trinidad. En segundo lugar, nos dio una misión. La misión era enseñorearnos de los animales de la tierra, que en un principio la alimentación era por medio de frutas y vegetales, ¿no? Pero luego, después del diluvio, Dios entregó a los animales como parte de nuestra alimentación. Dijimos que inclusive el mismo Jesucristo comió cordero el día de la Pascua. Entonces, esto para aquellos que quieren utilizar la Biblia y decir que debemos ser veganos, etcétera, la Biblia enseña que la alimentación incluye a los animales, y en muchísimos casos hay muchísimos textos donde se muestra que la alimentación, los animales son parte de la alimentación. Cuando Pedro estaba en la azotea orando, bajó del cielo un manto lleno de animales y Dios le dijo a Pedro: mata y come, ¿no es cierto? Entonces, ese es el segundo punto, creados para enseñorearnos de la tierra. Hay que, si bien es cierto, los animales están para alimentarnos, no por eso vamos a ser depredadores salvajes, sino que debemos enseñorearnos, cumplir la función de señor, no de dictador abusivo, sino de señor que cuida de la creación que Dios nos ha dado. En tercer lugar, vimos que Dios nos creó, no evolucionamos. Nosotros no venimos ni del mono, ni del gusano, ni de la lagartija. La Biblia enseña que fuimos creados por Dios. Cuarto lugar, creados a su imagen y semejanza, y ahí hablamos de la tricotomía, cómo Dios puso en nosotros la imagen de la Trinidad, ¿no? En cierta manera, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y nosotros cuerpo, alma y espíritu. Y cómo dentro del alma, dentro
tenemos las mismas cualidades de persona que Dios tiene, intelecto, sentimientos, voluntad, y cómo el Espíritu nos comunica con Dios. Entonces, tenemos la imagen de Dios en nuestro corazón. Quinto lugar, dice, varón y hembra los creó. Hay dos géneros, vamos a decir, a la luz de la Biblia, varón y hembra. Y no, como dicen las Naciones Unidas, 112. Según las Naciones Unidas, hay 112 géneros. Nosotros tenemos varón y hembra, y las Naciones Unidas dicen que hay 112. Hay que reconocer que la gente de las Naciones Unidas es realmente creativa, ¿no? Yo no sé de dónde sacan 112 géneros, ¿no? El no binario, que no se identifica ni con hombre ni con mujer, el género fluido, que se levanta en la mañana es hombre y en la tarde es mujer. O sea, es una barbaridad, un absurdo, un ridículo que está haciendo las Naciones Unidas. La Biblia enseña que varón y hembra, hay dos nada más y punto. Luego vimos que nos bendijo, creados para ser bendecidos por Dios, no maldecidos. Es decir, creados desde la misma creación, bendecidos por Dios, ¿no? Y séptimo, y aquí quedamos en la semana pasada, la idea de fructificar, multiplicados, llenad la tierra, hizo juzgadla. Y aquí les mostré cómo la Tierra, el planeta Tierra, se está desintegrando por esa falsa concepción, yo no quiero tener hijos o quiero tener un solo hijo como máximo, porque eso tiene implicancias sociales y económicas a nivel mundial, ¿no? Recuerdan que yo le decía que dos personas tuvieron un hijo, otras dos tuvieron una hija, ellos se casaron, tuvieron un nieto, cada 40 años hay cuatro abuelos y un solo nieto, y así se mata una cultura. Por eso la cultura europea, los alemanes están muriendo, franceses, españoles, los mismos suizos como cultura están desapareciendo. ¿Qué cosa lo equilibra? Equilibran los extranjeros que tienen más de dos hijos. Ellos son los que mantienen la población en los países, pero las culturas están muriendo. Según la última estadística, leí que de los 8,5 millones de habitantes que viven en Suiza, solo 2,5 millones, 2,5 millones, son suizos, digamos, autóctonos, ¿no? 6 millones, muchos de ellos son suizos por nacionalización o por matrimonio o nacidos en el extranjero, pero propiamente dicho, suizos que tienen papá y mamá suizos son 2,5 millones como máximo. Entonces, ustedes ven cómo la cultura está muriendo. El día de hoy vamos a empezar con el número 8, creados del polvo de la tierra, creados del polvo de la tierra. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Voy a pedir que Shari, por favor, lo lea en voz alta. Génesis 2, 7. Correcto. Am, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así es. Hemos sido creados del polvo de la tierra. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, algo interesante que yo descubrí hace muchos años, me lo enseñó mi mamá. Ustedes saben que mi mamá era químico farmacéutica y un día conversando, ella me dijo
hay algo interesante, hijo, me dijo, cuando enseñamos en la iglesia sobre Génesis capítulo 2. Ella me dijo que los seres humanos tenemos los principales 6 compuestos del cuerpo humano, son los mismos 6 compuestos del polvo de la tierra. Voy a compartirles otra pantalla. ¿Dónde está? Me fue. Un momentito. A ver. Acá estamos. Acá. Muy bien. Voy a compartirles esta pantalla de acá. Bien, un momentito, un momentito. Acá estamos. Miren ustedes esta pantalla. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice, ¿no? ¿Cuáles son los 6 principales elementos del polvo de la tierra? Estamos hablando de los principales, porque obviamente hay un montón de elementos en menor cantidad y por la cantidad tan pequeña dejan de ser importantes. Pero los 6 elementos principales del polvo de la tierra son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio y el fósforo, ¿no? Y si nos preguntamos cuáles son los 6 principales elementos del cuerpo humano, son exactamente los mismos: carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Esto es muy interesante, ¿no? Porque hay una similitud de elementos químicos entre el polvo de la tierra y el cuerpo humano. Quizás por eso Génesis 3:19 nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pues polvo eres y al polvo volverás. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 20, dice: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Lo interesante de esto también, y hay que remarcar esto, es que de dónde viene el polvo de la tierra. Algunos astrónomos dicen que sobre la tierra cada año va cayendo un polvo que se denomina el polvo cósmico. Es decir, ingresa a la tierra una cantidad de polvo residuo del espacio, va cayendo sobre la tierra y le llaman polvo cósmico. Y lo interesante, y esto es un comentario de Carl Sagan, algunos van a reconocer que este es un astrónomo que tenía un programa de televisión. Carl Sagan, investigaron ese polvo cósmico que va cayendo sobre la Tierra y dijeron: las estrellas están compuestas de carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Y estos elementos constituyen el 97% del cuerpo humano. Literalmente podemos decir que somos polvo de estrellas.
Este comentario, si ustedes ponen en el internet polvo de estrellas, es un comentario completamente científico y aceptado por la mayor cantidad de científicos, especialmente los astrónomos. Dicen que nosotros estamos compuestos de los mismos materiales que las principales estrellas del universo. Por eso dice que nosotros somos polvo de estrellas. Y qué interesante, ¿no? Qué interesante que nosotros podamos encajar con estos elementos químicos y la Biblia diga que nosotros venimos del polvo, que Dios tomó del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Y esto nos lleva a una doble reflexión. Lo más triste de todo esto es que nos creemos dueños del universo. Profesando ser sabios, nos volvimos necios. En el fondo de todo, no somos sino simplemente polvo. No somos más que el polvo de la tierra que Dios tomó y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Sin el aliento de Dios, sin el aliento de Dios, no seríamos más que un simple montoncito de polvo. La próxima vez que limpien su casa, cuando pasen la aspiradora y cuando vayan a botar todo lo que han aspirado de las cochinadas en el piso, en las paredes, en las alfombras, todo ese polvito, mírenlo y díganlo, primo querido, te voy a botar a la basura. La diferencia entre tú y yo es que yo tengo el soplo de vida de Cristo. Si no tuviéramos el soplo, el aliento de vida de Dios, no seríamos más que ese pobre polvo de la tierra, ¿no es cierto? Entonces, seamos agradecidos a Dios por la vida, por el día a día. Recordemos que sin Dios solo somos polvo. El Salmo 103, versículos 13 al 16. Mi vida, por favor, léelo. Ya. 103:16. 103, versículo 13 al 16. Ya. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Así es, dice que Dios nos mira y de tiempo en tiempo, cuando ve nuestras burradas y cuando ve nuestro comportamiento tan necio, agarra, nos mira y hablando en Trinidad, le dice a Jesucristo, mira pues lo que hacen estos, mira lo que hacen estos. Y Jesús le dice, papá, acuérdate que solamente son polvo, son un pobre puñado de polvo. Tú le soplaste aliento de vida y por eso viven. Pero sin el aliento de Dios no somos sino polvo. Entonces se acuerda Dios que somos puramente polvo, ¿no? Agradezcamos a Dios por la vida. Y en segundo lugar, una reflexión que me hace pensar es que a veces estamos tan preocupados de nuestros cuerpos temporales que olvidamos que en realidad hay una eternidad por venir. Dice la Biblia que del polvo venimos, al polvo regresaremos, pero el alma con su espíritu enfrentarán la eternidad. Y no digo que no hay que tener cuidado de nuestros cuerpos, pero hay que entender que nuestros cuerpos
se van a deteriorar y van a terminar siendo polvo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Mario, por favor, léelo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Primera de Timoteo. Sí, Mario, por favor. sí, primera de Timoteo. Ajá. Entonces, primera de Timoteo 4. Del 7 al 8, ¿no? Sí, Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. correcto. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, hay personas que yo veo que le dedican tanto tiempo al gimnasio, especialmente me llamó la atención ahora que Mario estaba leyendo, que hizo mucho énfasis ahí donde dice viejas, dice desecha las fábulas profanas y de viejas, dijo Mario, enfatizando esa palabra, porque hay muchas que cuando se les va acercando, ¿no? Comienzan al gimnasio y el botox y los ejercicios y la crema y todo lo demás, y dice que para poco es provechoso. Tienen muchísima disciplina para ir al gimnasio y tratar de fortalecer los músculos, pero nos olvidamos de que en realidad la piedad es la que para todo aprovecha, pues es la piedad la que tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Si yo le dedico demasiado tiempo al cuerpo y olvidándome de la eternidad, entonces puedo estar cometiendo un error. Sí, señora, diga. No, lo interesante es que en esta época que escribió Timoteo ya existía el ejercicio corporal. Sí, claro, claro. O Debemos sea que, recordar, debemos recordar todo lo que eran los espartanos y toda esta gente, que especialmente los griegos, que tenían un culto al cuerpo, ¿no? mm, Inclusive los campeonatos, estas las olimpiadas que se celebraban en ese tiempo, todos ellos participaban desnudos, por eso las mujeres no podían participar de las graderías. Los hombres participaban desnudos en las carreras, en lanzamientos de arco, lo que fuese, porque había un culto al cuerpo, ¿no? claro, las primeras Olimpiadas fueron ¿te acuerdas? En Olimpo, no, En ¿cómo se llama? Olimpo, en Olimpia, Olimpo, ¿no? En Olimpia, Olimpia. Eh, Olimpia. Y bueno, de ahí el hedonismo, el culto al cuerpo, la belleza corporal, ¿no? Vamos a leer 2 Corintios 5:1. Fanny, por favor, léelo. 2 Corintios 5:1. Sí, un momento, por favor. Ajá, 5:1 dijo, sí, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los, perdón, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. correcto. Entonces, cuando este cuerpo se va deshaciendo con el tiempo, eh, nos vamos deteriorando en forma natural. Va a llegar un momento en que el cuerpo ya no da lo que teníamos cuando éramos jóvenes, pero sabemos que tenemos una morada no hecha de manos, eterna en los cielos. Muy bien. Así que hemos sido creados del polvo, creados del polvo. Y ahora vamos a entrar al noveno,
Un momentito. Perfecto. Y ahora volvemos a compartir pantalla. A ver. Ahí estamos. 8. Creados del polvo de la tierra. 9. Creados con libre albedrío para escoger la vida. Creados con libre albedrío para escoger la vida. ¿No? Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Voy a pedir que Nena, por favor, lo lea en voz alta. Ok. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Muy bien. Perfecto. Dios crea al hombre, lo pone en el huerto del Edén y le da una orden. Y esto es importante. ¿Ya? Esto es importante. A ver, salud. Le dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Claro, los animales domésticos son una linda compañía. Tener un perrito, un gatito, tener cualquiera de estos animales pueden tener una compañía, pero no llenan por completo el corazón del hombre, porque a nadie le gusta tener un animalito o un robotito que haga todo lo que yo le pida, que nunca me contradiga, que nunca me responda, ¿no? Entonces, por eso Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza de Dios debía incluir el libre albedrío. Tenía que incluir el libre albedrío. Primero vamos a entender que en el huerto habían dos árboles, ¿ah? No es solamente uno, son dos. Uno es el árbol de la ciencia o también el árbol del conocimiento. ¿Del conocimiento de qué? Del conocimiento del bien, del conocimiento del mal. El nombre del árbol es el árbol del conocimiento. Una persona un día se me acercó y me dijo, el árbol de la ciencia del bien y del mal son tres cosas. El árbol de la ciencia, el árbol del bien y el árbol del mal. No, es un solo árbol, el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia. ¿De la ciencia de qué? ¿Del conocimiento de qué? Del conocimiento del bien y del mal. Y el segundo árbol es el árbol de la vida, que también estaba en el huerto. Todos los hombres, Adán y Eva en realidad, tenían acceso a todos los árboles del huerto, todos, incluyendo el árbol de la vida, con la sola y única excepción del árbol de la ciencia. La única excepción era ese árbol, la ciencia del bien y del mal. Era el único árbol que no debían tocar. ¿Y por qué Dios les prohíbe comer de ese árbol? Primero, porque tenía que haber algo que ellos no debían hacer. Porque si todo lo podían hacer, entonces ya nunca iban a ejercer su libre albedrío. Necesitaban obligatoriamente
tener algo que estuviese prohibido para que ellos ejercieran su libre albedrío. El 99.9% del huerto estaba bien, podían hacer todo lo que querían. Pero el 0,1%, no coman de ese árbol, nada más. No coman de ese árbol para que ejerzan su libre albedrío. Eso es lo único que no debían hacer. Entonces, Dios se los había prohibido. ¿Y por qué ese árbol específicamente? Porque en el momento en que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, como un niño para quien nada es malo y nada es bueno, simplemente todo es bueno y nada es malo, ese niño iba a perder su inocencia. En el momento en que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a perder la inocencia de niños que tenían dentro de su corazón. Y a partir de ese momento, el hombre se cree Dios y cree que tiene el derecho de definir lo que es bueno y lo que es malo. Hay un texto que muchos de ustedes conocen, ¿no? Está en Isaías capítulo 5, versículo 20. Silvia, por favor, léelo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías 5, 20. Hay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Correcto, el hombre al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, se creyó Dios. ¿Por qué? Porque fue engañado por la serpiente. La serpiente le dijo, el día que coman de este árbol serán como Dios. Y entonces el hombre se creyó que era Dios y que podía determinar lo que era bueno y lo que era malo. Y el hombre comenzó a definir sus gustos e inclinaciones egoístas, definiendo lo que le convenía y lo que le gustaba como bueno y lo que no le gustaba como malo. El hombre no tiene la capacidad de ser completamente imparcial a la hora de emitir sus juicios. El hombre no puede ser objetivo, nunca el hombre es objetivo. Siempre su análisis y su juicio está manchado, marcado por su egoísmo. Por eso el hombre determina que lo que a él le gusta, eso es bueno, y lo que no le gusta, eso es malo. Y quiere además imponerle al resto del mundo que nosotros aceptemos lo mismo, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Toda la barbarie moral que estamos viviendo hoy en día es porque un grupúsculo de personas quieren imponernos al mundo entero 112 identidades de género y quieren obligarnos a creer en ellas, ¿no es cierto? Y todo esto viene desde las Naciones Unidas. Cuando el hombre tomó esta decisión, cuando el hombre en el huerto del Edén ejerció su libre albedrío y decidió específicamente hacer lo que Dios no le dijo que hiciera, entonces el hombre tuvo que pagar 6 consecuencias. Es decir, la decisión, su libre albedrío, tuvo 6 consecuencias. En primer lugar, Génesis 3:7. Vamos a pedir que Roxana lo lea, por favor. Génesis 3:7. 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces perdieron la inocencia, supieron que estaban desnudos y quisieron cubrir su desnudez con hojas de higuera. Esta fue la primera consecuencia. Perdieron su inocencia, perdieron su pureza.
Y entonces supieron, dicen, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Antes de eso, no, antes de eso era normal para ellos. La primera consecuencia es que perdieron la inocencia. En segundo lugar, se escondieron de la presencia de Dios. Ale, por favor, léelo. Génesis 3:8. Sí. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, la segunda consecuencia de utilizar mal su libre albedrío fue que tuvieron temor de Dios, se escondieron de la presencia de Dios. Y claro, esto es lo que ocurre cuando uno está andando mal, entonces tu conciencia te remuerde la conciencia y entonces te alejas del Señor. Y lo que pasa en las iglesias, las personas que no están caminando en las cosas de Dios correctamente, terminan alejándose de la iglesia, se alejan de la palabra, porque a la hora de escuchar la palabra, a la hora de orar, siente que su conciencia les remuerde, y entonces la segunda consecuencia de utilizar mal el libre albedrío, Adán y Eva, fue que se escondieron de la presencia de Dios. En tercer lugar, la tercera consecuencia es que empezaron el proceso de echarle la culpa a otro de sus malas decisiones. Carlos Guerrero, por favor, lee. Génesis capítulo 3, versículos 9 al 13. Ok, un segundito. 3 del 1 al 13. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces, la tercera consecuencia de usar mal su libre albedrío y caer en pecado fue que comenzaron a culpar a otros. Comenzaron a culpar a otros de sus decisiones. Dios le dice a Adán, ¿qué has hecho? Y Adán voltea y dice, la mujer que me diste por compañera, o sea, la mujer que me diste tú por compañera. En otras palabras, Dios es el culpable, porque fue Dios el que le dio a esa mujer. Entonces, la mujer que tú me diste por compañera, ella me dio de comer. Yo no tuve ninguna cosa que ver, fue una confabulación de esa mujer que tú me diste y que, o sea, al final me sedujo, me convenció, yo soy inocente, ¿no? Esa actitud típica del hombre que está ejerciendo mal su libre albedrío, está pecando, siempre buscamos un culpable. Yo no fui. Tú fuiste la mujer que tú me diste, y cuando Dios le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer se volteó y dijo, bueno, la serpiente me engañó y comí. Me engañó la serpiente, ¿no? Yo era inocente, pero ella me engañó. Yo no tomé ninguna decisión. En realidad, me engañó, me involucró. Fue la serpiente la que me envolvió en sus redes. Y yo, pobrecita, yo inocente, caí. La tercera consecuencia es que comenzamos a echarle la culpa a los demás de nuestras malas decisiones. Cuarta consecuencia, la desobediencia convierte la bendición en maldición. Voy a pedir a Mónica, por favor, que lo lea. Génesis 3, del 14 hasta el 19. Génesis 3, del 14 al 19.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Debemos recordar que cuando Dios crea al hombre, lo bendice. O sea, lo primero que ocurre cuando Dios crea al hombre es que lo bendice. Y ahora se convierte la bendición en maldición. Y no voy a repetir todas las cosas que hemos leído, pero noten ustedes cómo ejercer mal mi libre albedrío puede traer como consecuencia que la bendición que Dios tiene para mí termine convirtiéndose en una maldición para mi vida, ¿no? Quinta consecuencia, a veces nuestras malas decisiones, nuestro libre albedrío, afectan a seres inocentes. Voy a pedir que Hugo, por favor, lea Génesis 3:21. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces el hombre estaba andando con unas hojas de higuera, tratando de que esto le tape. O sea, ustedes imagínense el papel ridículo que estaban haciendo Adán y Eva, tratando de taparse con hojas de higuera, ¿no? O sea, traten de imaginarse ustedes en la calle tratando de taparse con las hojas de una higuera. O sea, es un ridículo, porque ni siquiera lo puedes coser, ni lo puedes agarrar. O sea, es un papel ridículo lo que estaban haciendo. Y entonces Dios, en su bondad, le prepara túnicas de pieles para vestirlos. Pero las túnicas de pieles vienen de los animales. Quiere decir que Dios sacrificó animales para poder cubrir a Adán y Eva. Esos animales inocentes sufrieron las consecuencias por la mala decisión de Adán y Eva. Y en sexto lugar, la sexta consecuencia por ejercer mal su libre albedrío es que perdieron acceso al árbol de la vida. Quien no ha leído todavía, por favor, levanten la mano. ¿Todos han leído? Sí, ¿no? Empezamos con Shari otra vez. Génesis 3, 22 al 24. Ok. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre
y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien. Entonces el hombre pierde el acceso al árbol de la vida y lo que dice Dios es, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Imagínense ustedes un Hitler eterno o un Mao Zedong asesino eterno o un Calígula que no muriese nunca. O sea, imagínense lo que sería el planeta Tierra con gente tan malvada y además eternos. Entonces pierden el acceso al árbol de la vida. Lo interesante, la Biblia presenta que en Apocalipsis el hombre recupera por la obra de Cristo y con la segunda venida de Cristo, recuperamos el acceso al árbol de la vida. Perdemos el acceso en Génesis, recuperamos el acceso al árbol de la vida en Apocalipsis. Entonces, 6 consecuencias de ejercer mal nuestro libre albedrío. Perdemos la inocencia, nos escondemos de la presencia de Dios, comenzamos a echarle la culpa a los demás de mis malas decisiones, convierto la bendición en maldición, las consecuencias afectan a seres inocentes y por último perdemos el acceso al árbol de la vida. Pero a pesar de estas 6 consecuencias, era necesario que el libre albedrío fuese parte de la naturaleza humana. Si no fuera así, habríamos sido robots, habríamos sido animalitos que no teníamos personalidad para interactuar con Dios. Y este libre albedrío, por el cual todos luchamos social y políticamente, le llamamos libertad, pero exigen responsabilidad, ¿no? Tengamos cuidado en este sentido. Por ejemplo, el calvinismo extremo enseña que todo lo que me ocurre es absolutamente la voluntad de Dios. Y de esa manera disculpan todo lo que hacen, diciendo, si Dios es soberano y no quisiera que yo pecara, entonces impediría que yo lo hiciera. Pero si Dios no lo impide, es porque es parte de su plan. Ese calvinismo extremo lleva a la gente a vivir fácilmente en libertinaje, echándole la culpa a Dios. ¿Dios es soberano? Sí, pero hizo al hombre con libre albedrío para que el hombre escoja lo que es correcto. El hombre debe escoger, para eso tiene libre albedrío. Y vamos a leer algunos versículos bíblicos donde se muestra con claridad que el hombre tiene la posibilidad y debe escoger, que la vida cristiana no es simplemente impulsos que brotan de un corazón emocional, ¿no? Porque en algunas iglesias se apela tanto a los sentimientos y a veces, yo me acuerdo en mi época, se hacían retiros y en los retiros se usaban métodos psicológicos para que la gente llorara, ¿no? Y retiros matrimoniales donde las parejas lloraban y llorando se pedían perdón y se restauraban, o gente en los cultos donde lloran y después de llorar se entregan al Señor con todo su corazón, y eso te dura un día, porque las decisiones emocionales duran muy poco. La verdad es que la Biblia dice que debemos ejercer nuestro libre albedrío con conciencia, con determinación para seguir al Señor. Por ejemplo,
El Salmo 119, versículo 30. Chiqui, léelo, por favor. Salmo 119, versículo 30. Ya, dame un segundito. ¿Ya? 119, Versículo 30. 30. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Así es, escogí el camino de la verdad, es una decisión. Yo tomo la decisión, yo escojo el camino de la verdad y pongo delante de mí los juicios de Dios, los mandamientos de Dios. Es una decisión personal. No es algo que debe brotar de mi corazón emocional en la mañana cuando me levanto y los pajaritos cantan por la ventana. No, yo tomo una decisión. Escojo el camino de la verdad. El Salmo 119, versículo 173. Silvia, por favor, Salmo 119, versículo 173. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Porque he escogido tus mandamientos. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque he escogido tus mandamientos, ¿no? Proverbios capítulo 1, versículos 28 al 30. Carlos Guerrero, por favor. Proverbios 1, versículos 28 al 30. Un segundito. ¿Ya? 18. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, Y ni no, quisieron mi consejo. Sí, exactamente, claro, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. no escogieron el temor de Jehová. Esto es importantísimo, hermanos. En la fe, los creyentes creen que la fe cristiana es como una planta silvestre. En el Perú tenemos hierba mala. La hierba mala crece, aunque tú la podas, la cortas, vuelve a crecer. Las plantas silvestres brotan solitas, no tienes que sembrarlas ni regarlas, brotan solitas. Mucha gente cree que la fe es una planta silvestre que brota solita. La Biblia dice que tienes que tomar decisiones, tienes que escoger el camino de Dios. Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Nena, por favor. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Ok. 24. Versículos 14 y 15. Ok. Dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Me encanta eso, ¿no? Escojan a quién van a servir. Escojan a quién van a servir. Y él dice, bueno, escojan pues. Si quieren, escojan pues a los dioses de los amorreos, pues también, ¿no? O si quieren servir a otros dioses, escojan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión, la decisión de Josué, y por eso Dios lo honró, porque Josué tenía esto en su corazón, y por eso Josué y Caleb fueron los únicos dos de toda esa generación en el desierto que murió, los únicos dos que sobrevivieron y que entraron a la tierra prometida.
Josué y Caleb, porque en su corazón había una determinación. Entonces, nosotros debemos usar nuestro libre albedrío, el libre albedrío que Dios nos ha dado para escoger. Y yo en mi corazón tengo que arrodillarme, tengo que ir delante de Dios y decir, yo escojo servir a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros hemos escogido el Dios de la Biblia. Vamos a servir al Dios de la Biblia porque voy a usar mi libre albedrío y voy a escoger servir a Dios. Y para terminar el estudio de hoy, Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. Mi vida, por favor, léelo. Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. Ya. 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Me encanta esta expresión que dice, porque Él es vida para ti. Él es vida para ti. Y entonces dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición, la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. O sea, escoger la vida significa amar a Dios, atender a su voz y seguirlo, porque Él es vida para ti. Cuando nosotros ejercemos nuestra libre albedrío y le decimos a Dios, Dios, yo escojo la vida, yo escojo amarte, yo escojo servirte, yo escojo seguirte. Estás escogiendo la vida, entonces Dios responde porque Él es vida para nosotros. Esto es el libre albedrío. Hemos sido creados del polvo de la tierra y hemos sido creados con libre albedrío. La próxima semana no vamos a tener estudio. La próxima semana estoy viajando a Italia a visitar a mi sobrina Fiorella. Entonces no voy a estar en Suiza. La siguiente semana vamos a tener estudio y vamos a terminar los 10 aspectos de la creación de Dios. Vamos a estudiar el último, la familia, creados para vivir en familia. Y vamos a enfrentar todas estos aspectos que están destruyendo a la familia hoy en día a nivel mundial. Rápidamente, si hay alguien que tenga una pregunta, porque tengo que salir al aeropuerto. Mi suegra está cayendo en paracaídas ahorita y tengo que recogerla. Entonces, buen viaje a Zurigo. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. Oramos entonces para terminar. Señor, gracias por esta noche, por esta palabra y por este estudio. Te pedimos tú nos bendigas con él y nos acompañes, Señor. Que nuestro corazón entienda que somos polvo, que sin tu aliento no somos más que simple polvo de la tierra. Y que en el fondo, Padre, de todo esto, tú pusiste en nuestro corazón realmente este libre albedrío para escogerte. No somos animales, no somos plantas silvestres que brotan
sin cuidado, sin nada, sino tenemos que tomar decisiones para nuestras vidas. Yo tomo la decisión de servirte. Yo escojo seguir al Jehová de los ejércitos. Yo escojo seguir al Dios de la Biblia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les guarde, cuídense, nos vemos en 2 semanas. Gracias. En 2 semanas nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Buen Gracias. viaje. Saludos a Fiorella. Chao. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.